Dios lo ve, lo valora. El hecho de que usted esté aquí es un esfuerzo que usted hace. ¿Pero por qué lo hace? Para Dios. Por eso venimos a su casa. Porque podemos no solamente sentir su presencia en donde estemos, sino cuando venimos a su casa, a un lugar donde ha sido dedicado para Él, precisamente es porque también Dios usa a los hermanos para que su testimonio sea de edificación para nosotros. Y gracias a Dios por nuestro hermano Paul, su talento. Y el día de ayer que él llegó, estábamos hablando y me dio mucho gusto verle junto a su esposa Helen también. Y ellos hablan poquito español y yo no hablo nada de coreano, yo no. Pero los dos podemos hablar en inglés, gracias a Dios. Entonces ellos hablan inglés y un servidor habla más o menos inglés. Y así podemos comunicarnos. Y eso es lo maravilloso de Dios, que hace las lenguas de tal manera que, hermanos en Jesucristo, podamos tener comunión unos con otros. Amén. Bueno, pues vamos a tener ahora una lectura por nuestro hermano Lorenzo. Le voy a pedir a mi hermano, aquí seguimos en nuestro orden, ahí pueda seguir las indicaciones de nuestro hermano. Amén. Vamos a tener la lectura en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. El 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Cuando todos lo tengan, declaran con un amén. Dice así la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena, para toda buena obra. Palabra del Señor. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Acabamos de leer este pasaje que tiene mucho que ver con nuestro mensaje, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ahora a, no sé si en este caso no tenemos realmente niños, muchos niños. Yo quiero pedir por este domingo que nuestros niños permanezcan aquí con nosotros. Y las maestras todavía están en medio de la preparación de materiales. Y de alguna manera yo sé que Dios va a traer más niños. Y es muy importante este tema. Le voy a pedir a nuestro hermano Brandon que nos haga el favor de traer unas hojas que están allí, unas hojitas dobladas, muy bien. Y ahorita les vamos a dar unos lápices, ¿sí? Para que juntos podamos ver lo que la palabra de Dios nos tiene esta mañana. Vamos a orar, ahí donde están, cierren sus ojos, vamos a pedir a nuestro Dios que Él nos guíe. Querido Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, por el tiempo que hemos dedicado delante de ti. Te rogamos, Señor, que bendigas tu palabra, que sea, Señor, de edificación para nosotros, que podamos encontrar, Señor, en este mes que estamos celebrando, el mes de la Biblia, Señor, el propósito de Dios al darnos tu palabra. Te rogamos que pueda ser una palabra sencilla, que podamos entender, que podamos compartir, que podamos, Señor, vivir nuestra vida en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues miren, el mensaje de hoy, ahí dice el mensaje, dice el propósito de Dios al darnos la Biblia. Muy bien, entonces le voy a pedir a Brandon que le dé una hojita
cada adulto. ¿Sí? Primero los adultos. ¿Sí? A lo mejor me faltó fe, nada más saqué 20. Yo creo que debo sacar más copias. Pero bueno, ahorita le vamos a... Hermano, ¿quién le puede decir a la hermana Jenny si nos trae lápices, por favor? Para que nuestros hermanos, cada quien tenga con qué escribir. Normalmente a veces solamente escuchamos la palabra, pero este día yo quiero que usted pueda llevarse lo que aprendemos en una forma escrita y usted pueda llenar, como también escudriñar conmigo y pueda servirle para que en la semana pueda recordar qué es lo que vimos, ¿verdad? Muy bien. Dice la palabra que acabamos de leer, dice, toda la escritura, ¿sí?, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Bueno, una de las cosas, mi hermano, que yo deseo precisamente aquí en esta introducción, ¿verdad? Ahorita ustedes lo están viendo, pero una de las cosas que deseo compartir con cada uno de nosotros es de lo que un servidor ha aprendido, pero también el propósito es de que Dios nos dé ese propósito. ¿Por qué nos dio la palabra de Dios a nosotros? Y porque estamos hechos ¿a qué? A la imagen de nuestro Dios. Y deseamos alcanzar, ser como ¿quién? Como el Señor Jesucristo, como lo pusimos en el propósito. Y sobre todo 3 cosas: que podamos pensar, sentir y actuar. Dilo conmigo: pensar, sentir y actuar. Otra vez: pensar, sentir y actuar. Una vez más: pensar, sentir y actuar. ¿Como quién? Como el Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces el carácter y el sentir y el actuar de parte de Dios para nosotros, al darnos la palabra de Dios, es precisamente para que podamos pensar, sentir y actuar como el Señor Jesucristo. Ahí en la introducción precisamente dice: toda la Biblia es la palabra de Dios porque es inspirada, léanlo conmigo, y confiable. Debemos ¿qué? Leerla y aplicarla a nuestras vidas. La Biblia es ¿qué? La forma muy bien, dice la Biblia una vez más: la Biblia es la norma para probar todo aquello que pretende ser ¿qué? Ser verdad. 3. La Biblia es nuestra protectora de las enseñanzas ¿qué? Falsas y nuestra fuente de conocimiento. ¿Acerca de qué? De cómo podemos ser salvos. Y el número 4 dice: la Biblia nos enseña cómo ser como Jesucristo, la cual es la meta de Dios para ti, para mí, para nosotros. Entonces, ahí vamos a ir rellenando, vamos a ir actuando, vamos a ir aprendiendo precisamente. Toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Muy bien. Muchas de las personas que yo he conocido niegan a veces la inspiración de la palabra de Dios. Gente que no, obviamente no conoce a Dios, no tiene a Cristo en su corazón. ¿Y qué ocurre? Dudan de la palabra de Dios. Por ahí dicen algo que dicen, que no sé si lo han escuchado. La gente lee el periódico y se cree todo lo que está en el periódico. Pero cuando leen la palabra de Dios, la ponen ¿en qué? En duda. Cuando finalmente la palabra de Dios dice que es inspirada por medio del Espíritu Santo. Y como vimos en este pasaje, para que, si tú puedes, si tienes con qué subrayar este pasaje en tu Biblia, lo hagas, ¿verdad? Entonces dice, la Biblia nos da 4 cosas
¿Para qué? ¿Para qué? Enseñar, 4 cosas. ¿Cuál es la primera? enseñar, Para enseñar. ¿Qué más? redarguir, Redarguir, corregir corregir e instruir. e instruir. ¿A quién? Al hombre de Dios. Entonces son 4 cositas que la palabra de Dios nos da. Entonces vamos a ver en el inciso C, bueno, ahí vamos a volver a leer juntos la lectura que tienen ahí. Timoteo 3:16, el versículo 16, ¿cómo dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces son 4 cosas que el Señor nos está dando. Amén. Muy bien, entonces toda la escritura, ahí pueden ponerle toda ¿qué? La escritura es ¿qué? Inspirado por Dios. Inspirada por Dios y útil para enseñar, póngale ahí, enseñar, muy bien, para enseñarnos cómo ser, como quién, como Jesucristo, muy bien, en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de actuar. Ese es precisamente lo que la Escritura nos está diciendo. Ahora, también nos sirve para qué. redarguir, ¿Qué será redarguir para usted? ¿Qué entiende por redarguir? Redarguir, mi hermano, quiere decir convencer. La palabra de Dios nos convence. ¿Qué es lo que necesitamos muchas veces para que alguien nos convenza? Que tenga un buen argumento. ¿Qué más? Que lo que nos ha dicho antes ha sido verdad. ¿Qué más? para corregir, No, pero estoy hablando de qué es redarguir todavía. El convencernos. ¿Cómo es que nosotros finalmente podemos ser convencidos? Con argumentos sólidos. Con argumentos sólidos. ¿Y tendrá la palabra de Dios argumentos sólidos de la salvación? sí, ¿Tendrá la palabra de Dios argumentos sólidos de la manera de ser, de sentir y de actuar del Señor Jesucristo? Amén. Sí. Sí. Amén. Precisamente por eso esa es la parte esencial del propósito por cual tenemos la palabra de Dios. Dice también el número 3, ¿para qué? Para corregir. Entonces dice que nos corrige para que seamos como el Señor Jesucristo, la manera de cómo Él vivió. ¿Y cómo vivió el Señor Jesucristo? En santidad completa. En santidad. ¿Será que nosotros como personas, hermanos, por un momento véanme? Yo sé que están muy atentos ahí a su hoja, pero por un momento obsérvenme. ¿Será que nuestra vida necesita ser corregida? Sí. Yo creo que sí. ¿De qué necesita ser corregida? Yo sé que cada uno de nosotros sabemos en qué hemos fallado al Señor. Y necesitamos ¿qué? Corrección. Y a veces la corrección no nos gusta, hermano. de nuestra manera de vivir a veces, De nuestra manera de vivir, o de pensar, de nuestra manera o de de pensar actuar. o de actuar. Exactamente las 3 cosas que estamos diciendo, esas son las cosas que a veces Dios, bueno, no a veces, son las cosas que Dios quiere corregir en tu vida. Tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de sentir. ¿Será que cuando nosotros observamos algo con nuestros ojos, no todo es bueno en la vida, verdad? ¿Será que lo que sale de nuestra boca, todo es bueno? A veces cuando nos enojamos decimos que palabrotas, ¿verdad? O escuchamos de personas que hablan con muchas cosas en su boca, que ofenden. O a veces no decimos nada, pero con nuestras acciones, con nuestra actitud, ¿qué es lo que mostramos? Estar lejos de Dios. Dios quiere, mi hermano, a través de su palabra. El propósito que Dios dio al hombre, la palabra de Dios es para estas cosas. Entonces, corregir, precisamente que seamos como nuestro Señor Jesucristo. El cuarto dice, ¿para qué?
para instruir. ¿Qué será instruir? A ver, díganme. Enseñar a ¿Cómo puedo instruir? hacer algo. Ah, muy bien, enseñar a otros algo. Muy bien. ¿Cómo puedo instruir a alguien de cómo tocar un instrumento? ¿Se lo puedo solamente decir con palabras? No. No, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo tiene que ser? Puede ser con palabras, le podemos enseñar. Por ejemplo, nuestro hermano, ¿cómo le enseñaría o le ha enseñado a su hijo a construir? Con un papel nada más diciéndole, mira, así se hace y ya. ¿O cómo? Con el ejemplo, ¿verdad? Los padres tenemos que, ¿qué? Poner el ejemplo, decir, mira, se hace así, 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 así. Primero va esto, luego va esto, luego va esto, luego va esto. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos instruir a cada uno de nosotros en la palabra de Dios? ¿Leyéndola? La escritura, la escritura. enseñándole, ¿Leyéndola? ¿Qué más? Memorizándola. Muy bien, ¿qué más? Compartiéndola. Y finalmente, viviéndola. No hay de otra. Entonces, estas 4 cosas que estamos viendo, yo quiero que en tu mente, en tu corazón, te lleves. ¿Cómo puede nuestro Dios enseñarme, convencerme, corregirme, instruirme en esta semana? Y para toda mi vida, no nada más esta semana, ¿verdad? Bueno, pues miren, el número 5, ahí ¿qué es lo que? Hay una rayita ahí para que ustedes pongan. ¿Qué es esa palabrita que falta? afín, ¿Qué significa afín? A ver, ¿qué significa a fin de que el hombre sea? perfecto. No. ¿Cómo dice? Preparado. A fin. O sea, el meollo del asunto es eso. El propósito a fin de que todo hombre sea, y cuando digo hombre estoy hablando hombre y mujer. Dice, sea que preparado, ¿para qué? Para toda, Para toda buena obra. Entonces ahí viene la parte de cómo están nuestras obras. ¿Será que la palabra de Dios dice que por obras nos vamos a salvar? No, ¿verdad? Vamos a ir a un momentito a Efesios 2, 8 y 9. Ahí, Efesios 2, 8 y 9. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Y dice así. Entonces, si alguien puede compartir la palabra de Dios. ¿Cómo te llamas, hijo? Ajá. Con Oscar. Alguien que por favor le ayude. O vente, Oscar, acá con Brian o Brandon. Vente para acá, acá en medio de ellos dos, para que igual. ¿Tenemos un lápiz extra? ¿Ya no hay lápices? Lo que pasa es de que sí, pero no hay sacapuntas. No hay sacapuntas. Muy bien, bueno. Un sacapuntas. A un lápiz extra, por favor, aquí, para que ellos puedan llenar esa. No sé si ya tienen una hojita aquí para que los puedan llenar. O faltan hojas, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Y vamos a leer el 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces quiere decir que todas las buenas obras que de alguna manera podemos encontrar en nuestra vida, será porque nosotros son por nosotros o porque Dios ya las preparó de antemano. El Señor ya las preparó de antemano para que tú las hagas. Si se presenta que alguien te toca la puerta y te pide
un vaso de agua, ¿quién crees que mandó a esa persona a tu puerta? Exactamente. ¿Y qué espera el Señor que tú hagas? Que le des un vaso de agua. Ahora, cuando el Señor nos envía a tocar puertas y la persona de dentro no sabemos quién es, no sabemos qué problemas tiene, no sabemos qué está pasando en su vida, yo quiero decirte, mi hermano, que Dios nos envía con un propósito a esa casa en particular. Esta semana que estuvimos visitando la comunidad, tocamos puertas y oramos por la gente. Y hubo una gran cantidad de gente que decía: sí, yo quiero que ore por mí, pastor. Tengo esta y esta necesidad. Y hubo una casa en lo particular que me llamó la atención de una hermana en Cristo que le invité, pero yo sé que ella me dijo que posiblemente vendría, posiblemente no. Pero en medio de sus necesidades, hoy encontramos que la gente está desanimada, tiene desaliento en su corazón. Y parte del propósito, mi hermano, es que nosotros tengamos ¿qué? Ánimo. Porque el Señor nos salvó. Y esa salvación hace que ¿qué? Que vengan esas 4 cosas. Cuando tenemos una enseñanza de parte de Dios, cuando el Señor nos convence, cuando Él nos corrige, cuando Él nos ha instruido, entonces podemos ir con gozo a tocar una puerta y decirle: Dios te bendiga, ven, Dios te ama, busca al Señor. Dios quiere que tú le busques. Y créeme, mi hermano, cuando yo oré y le dije: Señor, trae ánimo a esta hermana, cuando nos despedimos, ella y yo estábamos llorando, y yo dije: Señor, gracias por tu gozo, gracias por tu salvación, gracias porque estoy aquí, gracias, Señor, porque pude tocar esta puerta. Y ella me dijo: hermano, gracias porque usted vino, Dios lo envió, porque yo estaba muy triste. Dije: bueno, anímese. En medio de las dificultades podemos encontrar que Dios actúa a través de ¿quién? De ti y de mí. Entonces, en la escuela, para los estudiantes que van a entrar ahora, ¿verdad? ¿Cuándo van a entrar? Ya, merito. Cuando estés en la escuela, recuerda quién eres. Eres un hijo de Dios. ¿En dónde y de qué manera vas a tener instrucción? Pues aquí en la iglesia. Precisamente te vamos a enseñar. Dios te va a encargar de convencerte a ti y a mí de su palabra, de qué y qué cosas tenemos. Y nos va a corregir. Yo sé, hermano, que todos los días tenemos un afán del trabajo. Los que somos padres, levantarnos temprano, ir al trabajo, hacerle de comer a los hijos. Todo trae un ¿qué? Un afán, una constante trabajo, cansancio, que a veces va ¿qué? Fatigando tu corazón. Pero en medio de la vida, mi hermano, es precisamente cuando leemos la palabra, esa es la invitación. El propósito del cual la palabra de Dios está allí es para que ¿qué? No para que la tengas allí en el librero. Me recuerdo que una vez fui a una casa y tenían a un nuevo bebé. Yo fui a conocer al bebé y lo tenían en un moisecito ahí. Y entonces algo que me llamó la atención, aparte de conocer al bebé, cuando lo vi, un bebé muy hermoso, vi que en la cabecera del moisecito estaba la Biblia abierta. Y entonces le dije: hermano, ¿por qué olvidó su Biblia allí? Porque el bebé no sabe leer. Dice. Y entonces a veces tenemos costumbres o tradiciones, aparentemente porque la Biblia abierta lo va a proteger. No, mi hermano, por supuesto que no. La palabra de Dios va a traer ¿qué? Es mejor que esté ¿dónde? Aquí, que en la cabecera del bebé allí. Hay muchos que a veces tenemos y idealizamos la palabra de Dios para ciertas cosas. Pero la palabra de Dios está hecha ¿para qué? Para hablar al hombre qué es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Entonces, en el inciso D dice:
esa partecita es la doctrina. Póngale ahí, la doctrina. Perdón, me quedé en el inciso C y luego tenemos el inciso B acá. La Biblia no sé, ¿es qué? ¿Un libro de qué? No es un libro de solamente de historias. Póngale ahí, historias. No sé si lo tiene el inciso B. La Biblia no es un libro solamente de historias, es nuestro manual de vida y el mapa que Dios nos dio para guiarnos en la vida. Lo repito otra vez. El inciso B dice: la Biblia no es un libro de historias. Obviamente habla de la historia de Israel, por supuesto, pero no solamente es para eso. Es un manual, es nuestro manual de vida. Muy bien. Y es el que, el mapa de Dios que nos dio para guiarnos en la vida. Por eso cuando nosotros estamos sin la palabra de Dios, andamos ¿qué? Descarriados. Andamos como los barquitos en el mar. Por allá nos lleva el aire y por allá nos vamos. Y luego vamos por allá y por allá vamos. Pero cuando tenemos la palabra de Dios, entonces tenemos una ¿qué? Una guía. Bueno, va con los mensajes, más quería decir, una vez oí a un predicador también decir como ejemplo que ya es como todo lo que hay, lo que compramos ahorita en el mundo moderno trae su instructivo. Si no y se conecta aquí o aquí, lo trae incluso en varios idiomas para que no haya pretexto de que la gente lo... Un aparato eléctrico. Ajá, un aparato eléctrico, cualquier cosa que compremos trae su instructivo para que no se descomponga. Si no leemos el instructivo, a lo mejor conectamos todo el pun y ya se descompuso. Entonces, un predicador nos dijo también, la Biblia es el instructivo del hombre. O sea, si no leemos las instrucciones... Entonces es un manual de vida, un instructivo de vida, puedes también ponerle, ¿verdad? Gracias. Hermano. Para mí la Biblia es como las leyes de la tierra. Las leyes de la tierra tienen una constitución política aquí en la tierra. La Biblia para nosotros los cristianos es una constitución espiritual. Amén. Amén. Claro que sí. Ahora, para los que a lo mejor no todos sepan que es una constitución, es una manera donde Dios da sus reglas, las leyes para los las leyes de vida, ¿verdad? Vamos a leer Juan 6:63b. Ahí está en sus hojitas, ahí no tienen que buscarlo. Dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. La palabra de Dios entonces ¿qué? Es espíritu y también es vida. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a Filipenses 2:16, ahí mismo están sus hojitas. Dice: asidos de la palabra de vida. ¿Qué es asidos? Agarrados. Tomados. Exacto. Que no nada más lo que tomemos la Biblia a la ligera. No. Que tomemos la palabra de Dios con seriedad. ¿Verdad? Asidos. Muy bien, en Juan 5:39, también está ahí en sus hojas. Vamos a leerlo juntos. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. La misma palabra, no son palabras mías, son palabras de la Escritura. Ahí están en su propio folleto. Igual también lo pueden corroborar la cita, por favor, en casa. ¿Qué es escudriñar? Buscar. Muy bien. Entonces dice: buscar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y así es. ¿En quién tenemos la vida eterna? En Cristo Jesús. Y nadie más. Muy bien, el inciso C dice: si yo soy un creyente bíblico, mi mensaje debe ser con el propósito de ¿qué? ¿De qué será? Si la palabra de Dios ya está en mi vida y la he memorizado, estoy tratando de que mi pensar, mi sentir y mi actuar sea como el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál será
El propósito, si soy un cristiano con la escritura en mi mente, el propósito es de ¿qué? De cambiar vidas. Porque Dios vino ¿para qué? Para cambiar tu vida. Y somos sus discípulos. Entonces el propósito es de cambiar vidas. ¿Sí? Y no solo de ¿qué? De dar información. Porque a veces nos volvemos como módulos de información, ¿no? Dicen, ¿dónde está la iglesia? Ah, mire, está aquí a 2 cuadras, a la derecha, luego a la izquierda. Ah, muy bien. ¿Y a qué hora son los cultos? Ah, pues que los domingos a tal. Muy bien, está bien. Pero, ¿y el mensaje? Necesitamos ¿qué? Dar un mensaje que pueda transformar la vida de esa persona. ¿Sí? Por eso vamos a en su momento tener manera de cómo compartir el evangelio con otros. También vamos a ver eso, ¿verdad? Entonces aquí viene una pregunta. Cuando sucede, o cómo sucede el cambio de vida, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De la aplicación, pone ahí. Por medio de la aplicación de la palabra de Dios a mi vida. ¿Sí? Vamos a Santiago 1:22. Santiago 1:22. ¿Ahí lo tienen ahí? No sé si lo tienen ahí, Santiago 1:22. No. Muy bien, entonces esa sí lo buscamos. Ahí nos da una instrucción en la manera en que podemos aplicar nuestro cambio de vida. ¿Qué dice Santiago 1:22? Santiago está después de Hebreos, casi al final de la Biblia. Dice la palabra y dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces el esfuerzo, mi hermano, de ser creyente en Jesucristo es que no solamente escuches, sino que también ¿qué? Hacerlo. Pongas en práctica la palabra de Dios a tu vida. ¿Ah? Podemos escuchar a muchas personas que se dicen creyentes, pero que no practican su fe. ¿A qué me refiero cuando no practican su fe? Yo estoy incluyéndome en la lista en la primer punto. No estoy diciendo a nadie más. Estoy hablando de todos en general, incluyéndome yo. Si nosotros no oramos, ¿somos creyentes en Cristo? No. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿será que somos creyentes? No. Precisamente, hermano, cuando nosotros somos creyentes es porque tenemos una relación personal con Jesucristo. Y esa relación es como cuando tenemos una relación de papá a hijo, de esposo a esposa, de jefe de trabajo con un empleado. Es una relación diferente. Pero cuando tenemos una relación con el Señor Jesús, estamos hablando de ¿qué? De una relación de Dios contigo. Y esa relación tiene que reflejar ¿qué? Un cambio en mi manera de pensar, en mi manera de ser, en mi manera de actuar. ¿Y de hablar? En mi manera de actuar. ¿Será que también en mi manera de vestir? También, ¿verdad? Entonces la noticia ahí, la buena noticia, ponle ahí, es que la palabra de Dios nunca ¿o qué? Vuelve vacía. Tiene un propósito. Ponle ahí. La buena noticia, ponle ahí, la buena noticia es que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Ahí en Isaías 55:11, ahí está en sus hojas. Leamos juntos, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Amén. Así que, mi hermano, cuando tú le hables del Señor a alguien, no te preocupes. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. A lo mejor una persona te rechaza. A lo mejor esa persona que tú le has hablado, le han hablado 10, 20 personas antes. Y esa persona ha rechazado todas las veces. Pero llegará el momento
en que a esa persona el mensaje de Dios germine en su corazón y empieza a buscar a Dios. Y no sabemos si tú eres la última persona que Dios va a usar para que esa persona conozca de Él. ¿Sí me entiendes? De esa manera no nos cansemos de qué? De predicar el Evangelio. Vamos a concluir. Si no estamos, mi hermano, compartiendo nuestra fe, si no tenemos un tiempo de devocional con nuestro Dios, y si no estamos viviendo vidas correctas, entonces necesitamos cambiar nuestro estilo de vida. ¿Sí? Si tú no tienes, voy a repetirlo, si no estamos compartiendo nuestra fe, si solamente estás en casa viendo televisión, jugando Xbox, o viendo películas, o yéndote al cine, o yendo a la playa, o yendo a otro lado, pero no estás compartiendo tu fe, y tampoco tienes un tiempo para orar y para leer la Biblia, mi hermano, algo anda mal. ¿Y necesitas qué? Cambiar tu estilo de vida. Entonces necesitamos ese cambio. Tú obviamente, mi hermano, no estás viviendo una vida transformada por la palabra de Dios, así que ¿cuál es el problema de nosotros? El problema no está en la palabra, está en la aplicación de ella a tu vida. Vamos a leer una vez más y con eso terminamos en una oración. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Te rogamos, Señor, en esta mañana, que tu palabra, Señor, como dice Isaías, cuando ha salido de tu boca y escrita a través de Isaías, Señor, y podamos leer tu palabra, no vuelve vacía, sino que hará lo que tú quieres, Señor, en nuestra vida, y será prosperada, Señor, en aquello para la cual tú enviaste esa palabra. Y yo te ruego, Padre, que esta palabra de Timoteo pueda ser una palabra que no vuelva vacía en nosotros, que podamos poner en práctica